La reforma de Varela avanzaba, pero en enero de 1877 sufre aquí en Durazno un grave accidente de casa. ¿Está localizado el lugar exacto? Sí, es una estancia que hasta no hace muchos años pertenecía a la familia Castellanos y entonces sufre un accidente cazando. ¿Qué estaban cazando? Posiblemente estaría cazando perdices o con una escopeta de cargar por la culata y le estalla la munición en la cara. Se cargan atrás, de atrás y cuando tú cerrabas se podían explotar. Seguramente podía ser, claro. De ahí el dicho popular, le salió el tiro por la culata. Y como efecto de ese accidente él va a perder la vista. Uno de los ojos lo pierde. Ese ojo que es el derecho. Por eso en la famosa foto de José Pedro Varela oculta prácticamente el ojo ese. Uno de los médicos que lo trata a Varela es el doctor Emilio Pensa Spinelli. Pensa vivía en esta casa donde estamos nosotros. Y hay todo un litigio entre los dos médicos de acá porque Varela dice, pero me están cobrando aquí en Montevideo, porque ya les escribe de Montevideo, aquí en Montevideo por cada visita me están cobrando 10 pesos y ustedes pretenden cobrarme 40 o 50 pesos cada uno por visita. En aquel entonces en Uruguay, ¿cómo se podía asistir a un accidente de este tipo, desde la medicina? Era muy frecuente los accidentes de casa al cruzar alambrados que se disparara un arma. Eso era un hecho que siempre ha sido frecuente y sigue siendo frecuente. En esa época de la medicina las cosas eran muy simples, no había gran conocimiento pero en lo que se vinculaba a las heridas de guerra, que eran heridas de armas de fuego, había experiencia. Y eso hace de que ya el 2 de mayo de 1847 se hiciera en Montevideo la primera anestesia general con éter, es decir, que había conocimiento de la anestesia. En una de las crónicas de la época dicen que Varela se traslada desde la estancia en un break. Exactamente. ¿Qué es un break? Él permanece 4 días en la estancia. Cuando ven que está estabilizado después de esos 4 días, lo trasladan en un break, es decir, en un tipo de carruaje bastante cómodo, para que viniera hasta la villa del Durazno. Y desde aquí tomar el ferrocarril que lo trasladó a Montevideo. En aquel entonces el trayecto en ferrocarril de Durazno a Montevideo llevaba ¿cuántas horas? Llevaba por lo menos unas 4 horas. Y era un transporte... De todas maneras, un inmenso avance frente a la diligencia que era el medio anterior. ¿Y era un transporte que se lo podían permitir unos pocos o era popular y todo el mundo lo empezó a usar? No, era un transporte masivo. Evidentemente que el ferrocarril tuvo un impacto en las comunicaciones muy grande y era un transporte masivo de fácil acceso. Al año de asumir el cargo, Varela contrajo una enfermedad terminal. Pasó los últimos 10 meses de su vida postrado en una cama. Sin embargo, nunca dejó de trabajar. ¿Hay alguna conexión entre el accidente y la muerte prematura, entre el accidente de casa y la muerte prematura? No creo. Sé que eso le impidió comer bien el resto de sus días y que la muerte prematura siempre estuvo dudoso. Lo que yo recordaba era que se tocaba el vientre, que le daba clases a los sobrinos, porque tenía varios hermanos, José Pedro, Juanita y otros hermanos más, y venían los sobrinos a que les diera clase y se acostaba en el suelo, como que en una posición que estaba mejor, con menos dolor. Según sus investigaciones, ¿de qué se murió Varela? De cáncer. Me lo dijo la nieta. Y además me mostró el cáustico que le ponía, que dejó una mancha verde en el chaleco. Yo pregunté después qué era. Me informaron que son sustancias que queman la piel para producir como contraste con el intenso dolor de adentro una especie de neutralización. Varela muere supuestamente de un cáncer de estómago en 1879, con 34 años. ¿Se podía diagnosticar el cáncer ya en aquella época? En aquella época los métodos diagnósticos no eran muy eficaces, es decir que si no existía una autopsia que revelara cuál era la causa de muerte, era más presuntivo que real. Es decir, evidentemente debía tener algún síntoma vinculado al tubo digestivo, por algo lo catalogaron como muerte por cáncer. Carlos María Ramírez, que ya con el tiempo, digamos, recapacitó un poco su pelea y lo empieza a ver de otra manera, se escribe con un amigo, Carlos María Ramírez está en Paysandú, le escribe un amigo que está en Montevideo y le dice, bueno, ¿cómo está José Pedro Varela?
y le dice, bueno, dice, está muy mal, ya le aplicaron cáustico en el estómago y ya sabemos que cuando se llega a ese extremo pocas esperanzas quedan. Era una sociedad, la montevideana, muy chica y él aceptó integrar un gobierno de un dictador. Entonces todos sus amigos se dieron vuelta, le dieron la espalda. A los 30 años, 28 años, que todos tus amigos te den la espalda, uno psicológicamente lo siente, enormemente, ¿no? En alguna medida decían que murió de pena. ¿Pero tú crees que la enfermedad de la que él muere, que no se sabe bien si fue una úlcera o un cáncer de estómago, es a raíz de esta pelea con sus amigos? Sí, que haber quedado solo. Tenía un fervor apostólico, a tal punto de que, bueno, quemó su vida, muere a los 34 años, en esos últimos 31 meses, en donde todos los que relatan su peripecia dicen que trabajó en forma poco humana. Él dio todo por el país. Pero aparte de eso, dio hasta el honor, hasta el prestigio. Es decir, no le importó lo que dijeran, si él estaba convencido de que hacía un bien al país. El 24 de octubre de 1879, José Pedro Varela muere aquí en Montevideo. Tenía 34 años. Su esposa, Adela Acevedo, queda a cargo de 2 niños. El hermano de José Pedro, Jacobo, será el continuador de la reforma educativa. Como bisnieto de José Pedro Varela, también está todo lo que hizo Jacobo, que la historia no lo reconoce tanto. La tarea de Jacobo es maravillosa, silenciosa. Pues, claro, este otro brilló, fue el primero, se murió joven, peleó contra un dictador, le ofreció la renuncia furioso en un momento porque le habían desautorizado. El tema de Varela es que se muere a los 34 años y ahí nace el mito. Si Varela hubiera vivido 40 años más, probablemente no estaríamos hablando de él como estamos hablando ahora. Pero podríamos estar hablando mejor quizás de él. Quizás sí o quizás no, porque muchos personajes en la juventud hacen algo así muy brillante y después tienen unas vidas más normales, o se hubiera transformado en un burócrata como su hermano Jacobo, que tuvo mucho más incidencia en la educación uruguaya y nadie lo recuerda, porque fue inspector de escuelas durante muchísimos años y de alguna manera es el que plasma, y yo voy a decir no las ideas de su hermano, plasma las ideas de ese ambiente juvenil interesado en la educación, y sin embargo nadie se acuerda de que existió Jacobo Varela.